Padre Pío le dijo a esa mujer algo que nadie en la parroquia se había atrevido a decirle. Ella llevaba 30 años rezando la oración a San Miguel cada noche, sin faltar, con devoción genuina, con la imagen del arcángel en el cuarto, con el hábito arraigado de los que aprendieron a rezar desde niños y nunca lo abandonaron. No era una persona descuidada en su fe. Era, por cualquier estándar visible, una devota ejemplar. Y aún así, llegó al confesionario de San Giovanni Rotondo en el año 1958 con pesadillas que no cedían, con una opresión nocturna que la devoción no disipaba, con la sensación persistente de que algo en su hogar no estaba bien a pesar de todo lo que ella hacía. Padre Pío la escuchó. Y después, en el confesionario, le dijo estas palabras que quedaron documentadas en los registros del proceso de canonización a través del testimonio de la propia penitente. Le dijo: tu ángel está aquí, pero tú llevas meses alejándolo sin saberlo. Ella no lo entendió en ese momento, porque lo que Padre Pío estaba nombrando no era lo que ella esperaba escuchar. No era que rezara poco. No era que su devoción fuera falsa, era algo completamente diferente, algo que ella nunca había conectado con la calidad de su protección espiritual. Y eso es exactamente lo que quiero hablarles hoy. Mira, yo llegué a entender este tema de la misma manera en que he llegado a entender casi todo lo que comparto aquí. No por estudio teológico sistemático, no soy teólogo, nunca lo he sido, sino porque algo que leí sobre las enseñanzas de Padre Pío en el confesionario de San Giovanni Rotondo me confrontó con algo que yo mismo había estado haciendo durante años sin darme cuenta. Cuando el párroco de Guadalupe me introdujo a los escritos de Padre Pío después de la muerte de Lucía, yo empecé a rezar la oración a San Miguel con una regularidad que nunca había tenido. Era parte del escudo que había aprendido a construir. La oración de San Miguel en el umbral de la casa, el rosario antes de dormir, el agua bendita en los 4 ángulos del cuarto. Y eso funcionaba. Lo digo con la honestidad de alguien que vivió la diferencia entre el cuarto sin esos hábitos y el cuarto con ellos. No como teoría, como experiencia real. Pero había noches en que la protección parecía incompleta. Noches en que algo que yo no podía nombrar del todo se filtraba por algún lugar que yo no había identificado. Y no fue hasta que leí lo que Padre Pío enseñaba sobre los modos de acción del ángel custodio y lo que ciertos hábitos cotidianos hacen sobre esa acción, que entendí dónde estaba el problema. No estaba en la oración a San Miguel. Estaba en lo que yo hacía en las otras 23 horas y 59 minutos del día. Antes de hablarles de los 3 hábitos que Padre Pío identificó en el confesionario como los que reducen la acción defensiva del ángel, necesito explicarles algo que Santo Tomás de Aquino documentó en la Summa Teológica y que la catequesis moderna casi nunca explica con esta claridad. Porque sin esta distinción teológica, todo lo demás que voy a decir va a sonar como superstición. Y no lo es. Santo Tomás, en la primera parte de la Summa, cuestión 113, artículo 5, establece algo que cambia completamente la manera en que uno entiende la relación entre el alma y su ángel custodio. El ángel guardián no abandona al pecador. Eso es lo primero que hay que entender. El ángel custodio está presente, siempre, desde el nacimiento hasta la muerte, según el Catecismo, en el artículo 336. La palabra del Catecismo es custodia, lo que implica un acompañamiento que no cesa nunca. Pero Santo Tomás hace una distinción que la devoción popular casi nunca menciona. El ángel custodio tiene 2 modos de acción, 2 maneras completamente distintas de estar presente en la vida del alma a quien protege. El primer modo es el de custodia pasiva. El ángel acompaña, testifica, espera. Está ahí como un guardián que ve todo,
pero cuyas manos están, en cierto sentido, atadas por el estado del alma a quien protege. El segundo modo es el de defensa activa. El ángel interviene, combate, cierra puertas, desvía golpes, opera en el territorio espiritual del alma con la plenitud de sus fuerzas y de su autoridad. La diferencia entre los dos modos no es de presencia, es de operatividad. Y lo que determina en cuál de los dos modos está operando el ángel custodio en un momento dado no es la intensidad de la devoción a San Miguel, no es cuántos años llevas rezando la oración, no es cuántas imágenes tienes en el cuarto, es el estado del alma del orante. Padre Pío conocía esa distinción de manera que ningún teólogo académico puede conocerla desde adentro. Desde décadas de ver almas en el confesionario y de poder discernir con esa claridad que los testigos de su ministerio documentaron con consistencia el estado operativo del ángel custodio de cada penitente que tenía frente a él. Y lo que vio en ese confesionario, lo que enseñó a sus dirigidos espirituales, es que hay 3 hábitos cotidianos que, sin que el católico practicante lo sepa, mueven al ángel custodio del modo de defensa activa al modo de custodia pasiva. 3 hábitos que no son pecados graves en apariencia, que son invisibles a la conciencia ordinaria, que el devoto de San Miguel practica sin imaginar jamás que están neutralizando la protección que reza cada noche. El primero es el pecado mortal, sostenido sin confesión. Y aquí necesito ser preciso, porque hay una confusión frecuente sobre esto que cambia completamente lo que quiero decir. No hablo de la imperfección cotidiana. No hablo del mal genio que uno tiene por las mañanas, de los pensamientos que no se controlan, de las faltas veniales que la conciencia registra y que la confesión frecuente va trabajando. Eso es la condición humana, y Padre Pío lo sabía mejor que nadie. Confesaba a cientos de personas cada día. Hablo de algo más específico, la situación en que alguien está en ruptura formal con la gracia y no la ha llevado al sacramento. El pecado grave que se reconoce internamente, pero que no se confiesa, no por olvido, sino por algún tipo de postergación. La confesión de la próxima semana, que siempre es la próxima semana. La razón por la que este pecado específico se omite en la confesión, aunque los otros se nombren. Santo Tomás es muy preciso sobre esto en la cuestión 113 de la Summa. Dice que el pecado mortal sostenido no hace que el ángel se retire. El ángel sigue ahí, pero su modo de acción cambia, de defensa activa a custodia pasiva, de combatir en nombre del alma a ser testigo silencioso que espera la conversión del alma. La razón que Tomás articula es teológica y tiene una lógica que, cuando uno la entiende, ya no puede ignorar. El ángel custodio opera con la autoridad que el bautismo confirió al alma que protege. Esa autoridad no desaparece con el pecado. El bautismo no se revoca, pero el estado del alma en ruptura con la gracia crea lo que Tomás llama una incompatibilidad operativa entre la santidad del ángel y la condición presente del alma que protege. Como una cerradura cuya llave sigue existiendo pero ya no gira porque algo adentro está obstruido. La oración a San Miguel, hermosa, sincera, rezada con 30 años de constancia, llega al ángel en ese estado como lo que Tomás llama un clamor que él no puede responder con la misma fuerza. No porque el ángel no quiera, sino porque el alma que reza no le está dando el espacio operativo que necesita para responder en su modo más poderoso. Padre Pío lo enseñaba en el confesionario con una claridad que los testimonios preservan. Le preguntaba a los penitentes que llegaban con opresión espiritual persistente: ¿cuándo fue tu última confesión completa? ¿Hay algo que dejaste afuera la última vez? La confesión completa, no la genérica, la que nombra
la que llega al fondo de lo que la conciencia sabe que está pendiente, porque mientras eso permanezca pendiente, el ángel no puede operar con la plenitud de sus fuerzas. El segundo hábito es el que más me costó reconocer cuando leí lo que Padre Pío documentó: las palabras de muerte sobre otros. No hablo de las maldiciones deliberadas, no hablo de la brujería, no hablo de las prácticas ocultistas que muchos de los que escuchan esto jamás han tenido. Hablo de algo mucho más cotidiano que eso. Padre Pío, en el confesionario de San Giovanni Rotondo, tenía una pregunta que los penitentes no esperaban. Cuando alguien llegaba con perturbaciones espirituales persistentes, con la sensación de que el escudo no funcionaba a pesar de la devoción, él hacía una pregunta que iba directo a algo que ningún otro confesor pensaba en preguntar. Le preguntaba: ¿qué palabras salen de tu boca cuando estás en la cocina? ¿Qué dices cuando alguien te saca de quicio? ¿Cuándo fue la última vez que pronunciaste palabras de daño sobre otra persona? Y la respuesta honesta de la mayoría de los católicos practicantes de la cultura latina, incluyendo la mía, les digo con toda la honestidad que tengo, incluía expresiones que habíamos heredado de nuestros padres y de nuestros abuelos. Expresiones que no decimos con maldad consciente, que salen de la boca en momentos de frustración como el agua sale del grifo cuando uno lo abre, que son parte del habla familiar tan normalizada que ya ni se escuchan como lo que son. Que le caiga un rayo, ese se va a condenar. Maldita sea la hora en que lo conocí, que Dios lo castigue. Palabras de muerte, palabras que piden mal sobre el alma de otro. Padre Pío documentó en su dirección espiritual, y el padre Alessio Parente, su biógrafo autorizado que trabajó con las fuentes de primera mano, lo recoge en sus escritos, que este hábito tiene una consecuencia espiritual que la mayoría de los católicos no conoce. No son pecado grave en sí mismas, en el sentido moral estricto de la palabra, pero sí abren lo que Padre Pío llamaba grietas en el escudo angélico. La razón está en San Pablo, carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 14. No maldigáis, sino bendecid. No como consejo opcional, como condición del estado espiritual del orante. Cuando el alma pronuncia palabras que invocan daño sobre otra alma, está haciendo algo que contradice directamente el mandato apostólico, que, en la lógica de la teología del ángel custodio que Santo Tomás articula, crea una incompatibilidad entre la petición de protección que se hace en la oración a San Miguel y el estado real del alma que pide esa protección. Le estás pidiendo al ángel que te defienda mientras tú estás activamente abriendo puertas que él no puede cerrar sin un acto de reparación de tu parte. Es como pedirle al guardián de tu casa que cierre la puerta mientras tú sigues dejando las ventanas abiertas. La mujer que llegó a Padre Pío en 1958, la peregrina de Foggia, documentada en los registros del proceso de canonización, tenía imágenes de San Miguel en toda la casa. Rezaba la oración cada noche. Y Padre Pío, en el confesionario, después de escucharla, le hizo la misma pregunta de siempre. ¿Qué palabras salen de tu boca cuando estás en la cocina? Cuando estás molesta. Y cuando ella respondió con honestidad, cuando nombró las expresiones que había heredado de su abuela, las palabras de maldición sobre sus hijos en los momentos de mayor frustración, el hábito que ella misma describió como algo que salía sin pensar, Padre Pío le dijo: ahí está la grieta. No le dijo que su devoción a San Miguel era inútil. Le dijo que esa devoción no podía funcionar con la plenitud de su fuerza mientras esas palabras siguieran siendo parte del habla cotidiana. La instrucción que le dio fue específica, confesión nombrada de esas expresiones, no la confesión genérica. La confesión que nombra las palabras exactas, que reconoce el hábito, que pide la gracia de cambiarlo.
y la peregrinación a Monte Sant'Angelo, al santuario de San Miguel en el Gargano, a pocos kilómetros de San Giovanni Rotondo, no como devoción adicional, sino como acto de rectificación formal, como reconocimiento del alejamiento y como gesto deliberado de acercamiento. El tercer hábito es el que Padre Pío identificaba como el más silencioso de los tres, el más difícil de detectar porque no produce culpa visible, el que opera en la cotidianidad sin que la conciencia lo registre como problema. La ingratitud sostenida, no la ingratitud de los grandes momentos, no la del que no da gracias por las cosas evidentes, la ingratitud específica hacia el ángel custodio personal, la costumbre de recibir protecciones sin reconocerlas, el hábito de vivir el día entero, el tráfico que no pasó, el peligro que no se materializó, la enfermedad que no llegó, el accidente que no ocurrió, sin conectar nada de eso con la presencia operativa del ángel que trabaja en silencio durante esas horas. Padre Pío insistía en algo que sus dirigidos espirituales documentaron como una práctica que él les enseñaba con una constancia que llama la atención: el acto de agradecimiento nocturno al ángel custodio, no como devoción nueva que se añade a una lista ya larga, como el cierre del escudo que el alma abrió sin saberlo durante las horas del día. La enseñanza que él transmitía era esta: el ángel custodio opera en un canal de comunicación que el alma del bautizado mantiene abierto o cierra con sus actos cotidianos. La oración a San Miguel abre ese canal conscientemente, deliberadamente, pero la ingratitud, el silencio sostenido sobre las intervenciones que ocurrieron sin que el alma las reconociera, va reduciendo ese canal con el paso del tiempo, como una válvula que se va obstruyendo, no de golpe, poco a poco, hasta que el canal que debería estar completamente abierto opera a una fracción de su capacidad. La práctica que Padre Pío enseñaba a sus dirigidos espirituales era tan simple que cuesta creer que tenga el efecto que él atribuía. Al final del día, antes de cerrar los ojos, decir en voz audible una sola cosa: Ángel de Dios, que eres mi custodio, te agradezco cada vez que me defendiste hoy sin que yo lo supiera. No una certeza, no una lista de las intervenciones específicas que uno puede identificar. Solo el reconocimiento de que ocurrieron, aunque no se puedan ver. El acto de fe que le dice al ángel: sé que estuviste ahí, aunque no lo haya notado. Padre Pío lo enseñaba como práctica diaria que mantiene activo el canal de defensa más eficaz que la devoción a San Miguel puede producir. Más eficaz, según su propia orientación espiritual documentada, que añadir nuevas oraciones en el mismo estado del alma. Porque el problema no era la cantidad de oraciones, era el estado del canal por el que esas oraciones viajaban. Escucha al padre Arturo Cornejo cuando habla sobre la devoción a San Miguel, y hay algo que dice que a mí me parece de una claridad que pocas cosas tienen. Dice que la oración a San Miguel es una llave real, con un poder real, diseñada para una cerradura específica, pero que esa llave no funciona si la cerradura tiene el cilindro obstruido. La cerradura es el estado del alma del orante. Cuando el alma tiene el cilindro limpio, cuando no hay pecado grave sostenido, cuando las palabras que salen de la boca no están abriendo grietas, cuando el canal de gratitud hacia el ángel custodio está activo, la llave gira, la protección se activa con la plenitud de su fuerza. Cuando el cilindro está obstruido por alguno de esos tres hábitos que Padre Pío identificaba, la llave sigue siendo la misma. El ángel sigue estando ahí, pero la cerradura no gira con la misma eficacia, y el devoto que reza la oración a San Miguel con 30 años de constancia y siente que la protección no llega con la fuerza que debería llegar, la mayoría de las veces no tiene un problema con su devoción, tiene un problema con la cerradura. Hay algo en lo que Padre Pío documentó sobre este tema que me parece importante decir
con la claridad que merece. El ángel custodio no se aleja. No abandona al alma que protege. No se va a ningún lado. Está ahí con la misma fidelidad de siempre, con la misma presencia constante que el catecismo describe cuando habla de la custodia que rodea la vida humana desde el principio hasta la muerte. Lo que cambia cuando uno de esos tres hábitos está activo no es la presencia del ángel, es su capacidad operativa. Es la diferencia entre el guardián que puede actuar con la plenitud de sus fuerzas y el guardián que está operando con una fracción de lo que podría hacer si el alma a quien protege le diera el espacio completo. Y esa diferencia se siente. El devoto que lleva años rezando la oración a San Miguel y que siente que algo falta, que la protección llega pero de manera incompleta, que hay noches en que el escudo parece más delgado de lo que debería ser. Ese devoto casi siempre no está rezando mal. Está viviendo con uno de esos tres hábitos activos, y esos hábitos invisibles a la conciencia ordinaria son exactamente lo que Padre Pío diagnosticaba en el confesionario de San Giovanni Rotondo, con la claridad del que puede ver lo que los demás no ven. Voy a decirte algo que me costó tiempo admitir cuando lo entendí. Yo tenía el segundo hábito, el de las palabras de muerte. No lo sabía, no lo reconocía como problema espiritual. Las expresiones que salían de mi boca en los momentos de frustración eran expresiones que había escuchado desde niño, que formaban parte del habla familiar de Zacatecas, que ningún sacerdote me había señalado nunca como algo que requiriera atención específica. Cuando leí lo que Padre Pío documentó sobre este hábito, cuando entendí la lógica que Santo Tomás articula sobre la incompatibilidad entre esas palabras y el modo de acción defensiva del ángel, algo encajó de una manera que no me dejó opciones cómodas. No encajó como revelación dramática, encajó como la pieza que faltaba en un rompecabezas que yo llevaba tiempo mirando sin poder completar. Había estado construyendo el escudo con una mano y haciendo grietas con la otra, sin saberlo, con la plena devoción del que reza la oración a San Miguel cada noche y con el hábito cotidiano del que pronuncia palabras que contradicen exactamente lo que esa oración pide. El ángel no se había alejado, pero estaba operando a una fracción de lo que podría operar. Y una vez que lo entendí, la corrección era sencilla. No fácil. Cambiar un hábito del habla que lleva décadas instalado no es fácil, pero sencilla en su estructura. Nombrar esas expresiones en la próxima confesión, pedir la gracia de reconocerlas cuando aparecen y empezar el acto de agradecimiento nocturno al ángel que Padre Pío enseñaba. No añadir más oraciones, cambiar el estado del canal. Hay tres cosas concretas que Padre Pío documentó como las acciones que restauran el canal de defensa activa del ángel custodio. No un protocolo largo, no una lista de devociones nuevas que añadir a las que ya tienes. Tres correcciones específicas para los tres hábitos que lo bloquean. La primera es la confesión específica del pecado mortal pendiente, no la confesión genérica. No la que dice, tuve malos pensamientos y dije cosas malas. La confesión que nombra lo que la conciencia sabe que está pendiente desde hace semanas o meses. La que va al fondo. Padre Pío era muy preciso en esto con sus penitentes. Les preguntaba, ¿hay algo que dejaste afuera la última vez? No para gozar. Para dar al ángel el espacio operativo que esa confesión completa restaura, porque la distinción que Santo Tomás hace en la Suma entre custodia pasiva y defensa activa se resuelve exactamente en ese sacramento. El ángel no espera que el alma sea perfecta para volver al modo de defensa activa. Espera que el alma haga lo que está en su mano hacer para cerrar la puerta que tiene abierta. La confesión completa cierra esa puerta.
La segunda es el acto de reconocimiento de protecciones recibidas. Esta semana, antes de rezar la oración a San Miguel esta noche, detente 60 segundos, solo 60, y nombra en voz audible un momento de los últimos 7 días en que algo salió mejor de lo que esperabas. Un momento en que un peligro potencial no se materializó. Un momento en que la vida fue más protegida de lo que merecías que fuera. Nómbralo. Y di en voz audible, sin necesitar certeza absoluta: creo que fuiste tú, no porque lo sepas con certeza, sino porque ese acto de reconocimiento es exactamente lo que Padre Pío enseñaba que mantiene activo el canal. El ángel que trabaja en silencio durante el día necesita que el alma que protege reconozca ese trabajo, no por vanidad. Los ángeles no tienen vanidad, sino porque ese reconocimiento es la señal de que el canal está abierto, de que el alma no ha cerrado la comunicación con la presencia que opera en su favor sin que ella lo vea. La tercera es la reparación de las palabras de muerte ya dichas. No es necesario recordar cada expresión que salió de la boca en los últimos meses. No es necesario construir una lista exhaustiva de las veces que el habla cotidiano contradijo el mandato apostólico. Solo hace falta un acto de reparación genérica, dicho en voz audible, que el padre Alessio Parente atribuye a la orientación espiritual de Padre Pío, según los testimonios que compiló. Señor, retiro toda palabra mía que haya abierto puertas que no debía abrir. Ciérralas tú. Deja que tu ángel las cierre. Dicho en voz audible. En el espacio físico donde rezas, antes de la oración a San Miguel. Esas 3 cosas juntas no son un ritual nuevo, son la corrección específica de los 3 hábitos que Padre Pío identificaba como los que mueven al ángel del modo de defensa activa al modo de custodia pasiva. Corrección del estado sacramental. Reconocimiento de las intervenciones recibidas, reparación de las palabras que abrieron grietas. Con esas 3 correcciones, el canal se restaura. El ángel no vuelve porque se había ido. Vuelve al modo en que puede operar con la plenitud de sus fuerzas, porque el alma que protege le está dando el espacio para hacerlo. Vuelvo a la mujer de Foggia, la que llegó al confesionario de San Giovanni Rotondo con 30 años de devoción a San Miguel y con las pesadillas que esa devoción no disipaba. Padre Pío le dijo: tu ángel está aquí, pero tú llevas meses alejándolo sin saberlo. Y entonces le explicó las 2 cosas que ella hacía sin saber que las hacía. Las palabras de maldición sobre sus hijos, el hábito heredado de la abuela, normalizado en décadas de habla familiar, y la ingratitud sostenida, el canal de gratitud al ángel que llevaba meses cerrado, porque nadie le había dicho que tenía que mantenerse abierto activamente. Me dio las instrucciones que ya conté, la confesión específica de las palabras, no la genérica, la peregrinación a Monte Sant'Angelo como acto de rectificación formal, y el acto de agradecimiento nocturno al ángel custodio como práctica diaria que mantiene el canal abierto. La mujer volvió a su casa con esas 3 cosas, y las pesadillas cesaron. No porque Padre Pío hubiera hecho un milagro, sino porque ella había cerrado las grietas que mantenían al ángel operando en el modo de custodia pasiva en lugar del modo de defensa activa. El ángel siempre había estado ahí. Lo que cambió fue la cerradura. Pregúntate algo esta semana, algo. No como ejercicio abstracto, como una pregunta honesta que solo tú puedes responder. Hay algo en mi vida que sé que está pendiente de confesión y que no he llevado al sacramento con la completitud que merecería. ¿Qué palabras salen de mi boca cuando alguien me saca de quicio? ¿Cuándo fue la última vez que pronuncié palabras que pedían mal sobre el alma de otra persona? ¿Cuándo fue la última vez que le agradecí al ángel custodio las veces que me defendió sin que yo lo notara?
No busques respuestas que te incomoden más de lo necesario. Solo mira con honestidad, porque lo que Padre Pío diagnosticaba en el confesionario de San Giovanni Rotondo no eran defectos extraordinarios, eran hábitos cotidianos que la mayoría de los católicos practicantes tienen sin saber que los tienen y sin saber qué efecto producen sobre la protección que rezan cada noche. La oración a San Miguel que rezas es real. El ángel que esa oración invoca es real. La protección que él puede dar es real. Lo que Padre Pío enseñó, lo que Santo Tomás documentó con la precisión del teólogo que articula lo que los santos ven desde adentro, es que esa protección tiene una condición que la devoción popular casi nunca menciona. No la condición de ser perfecto. Eso ningún ángel pide, porque ningún ser humano puede cumplirlo. La condición de mantener abierto el canal por el que esa protección puede operar con la plenitud de sus fuerzas. Confesión completa. Palabras que no abran grietas. Gratitud activa al ángel que trabaja en silencio. Eso es lo que restaura el modo de defensa activa. Eso es lo que hace que la oración a San Miguel funcione con todo lo que puede dar. Y eso es lo que la mujer de Foggia descubrió en el confesionario de San Giovanni Rotondo hace casi 70 años, cuando Padre Pío le dijo lo que nadie en la parroquia se había atrevido a decirle. Tu ángel está aquí, solo necesita que le abras la puerta completa. Hay algo que quiero dejarte antes de cerrar. No tienes que cambiar todo esta semana. No tienes que añadir nuevas devociones a una lista que ya es larga. Lo que Padre Pío enseñaba no era más devoción sobre la misma base. Era corregir la base para que la devoción que ya tienes funcione con todo su poder. Una confesión que no deje nada afuera. Un momento de reconocimiento de las protecciones recibidas antes de la próxima oración a San Miguel. Y la frase de reparación en voz audible: Señor, retiro toda palabra mía que haya abierto puertas que no debía abrir. Ciérralas tú, deja que tu ángel las cierre. Dicha esta noche, antes de empezar, esas tres cosas, no porque el ángel necesite que lo convenzas de volver. El ángel nunca se fue, sino porque tú necesitas darle el espacio operativo que él necesita para pasar del modo de custodia al modo de defensa activa. Y ese espacio lo creas tú, con el estado de tu alma, con las palabras que salen de tu boca, con el reconocimiento de lo que ya está ocurriendo en tu favor, aunque no lo veas. Padre Pío vivió eso desde adentro. Santo Tomás lo articuló con la precisión del teólogo que ve la estructura invisible de las cosas. Y la mujer de Foggia lo comprobó con las noches tranquilas que vinieron después de una conversación en el confesionario que cambió lo que ella hacía durante el día. No lo que rezaba por las noches, lo que hacía durante el día. Esa es la verdadera razón por la que San Miguel se aleja. Y esa es la razón por la que puede volver. Si algo de lo que escuchaste hoy te dejó con algo que reconoces en tu propia vida, no lo ignores. Padre Pío no convocaba a sus penitentes para producir culpa. Los convocaba para producir claridad, para darles el diagnóstico que ningún otro confesor les daba y la corrección que ninguna devoción adicional podía sustituir. Aquí en el Centinela del Rosario seguimos hablando de lo que Padre Pío vivió y enseñó sobre el combate espiritual real, no como curiosidad histórica ni como devoción de ocasión, como práctica concreta para personas que rezan la oración a San Miguel cada noche y quieren que esa oración funcione con todo lo que puede dar. Si hay alguien en tu familia, en tu comunidad, que reza con devoción y siente que la protección no llega con la fuerza que debería llegar, comparte esto con ellos. Porque lo que Padre Pío diagnosticaba en el confesionario puede cambiar lo que esa persona hace esta semana en las otras 23 horas y 59 minutos del día. Que el rosario sea tu escudo esta noche. Que Dios te bendiga.